Hoy vamos a meternos de lleno en uno de los caracaras más antiguos y de verdad más fundamentales de toda la filosofía occidental. Hablamos de una auténtica batalla de ideas sobre la naturaleza misma de la realidad. Casi nada. Y para que nos entendamos desde el principio, la pregunta que lo enmarca todo es esta. ¿La realidad, el universo, es como un río o es como una roca? O sea, ¿es algo que está fluyendo y cambiando sin parar? ¿O en el fondo, en su esencia más pura, es algo eterno, inmóvil, sólido como una piedra? Pues a esta preguntaza, dos pensadores presocráticos dieron respuestas que no podían ser más opuestas. Y ojo, porque sus ideas pusieron la primera piedra para 2500 años de debate filosófico. Vamos a ver quiénes son estos dos titanes. Venga, pues vamos con el primer asalto. Empezamos con Heráclito, un personaje que, desde luego, era fascinante. De hecho, lo llamaban el Oscuro, y no es para menos, por su estilo así súper enigmático, lleno de frases cortas pero potentísimas. Esta es probablemente su frase más famosa. Y la verdad es que resume a la perfección toda su filosofía. Lo que nos viene a decir Heráclita es que todo, absolutamente todo, está cambiando constantemente. El río en el que te metes ahora, un instante después, ya no es el mismo río. Y es que tampoco somos la misma persona. La idea clave es esa. Todo fluye. Heráclito se fiaba de lo que veía. Miraba a su alrededor y su conclusión era clara. Nada, pero nada de nada está quieto. La physis, o sea, la esencia de las cosas, no es ser algo ya terminado, sino que está siempre llegando a ser, en un proceso constante que él llamaba el devenir. Claro, aquí surge una pregunta lógica, ¿no? Si todo está cambiando todo el rato, ¿eso quiere decir que el universo es un puro caos, sin orden ni concierto? Pues la respuesta de Heráclito a esto es un no rotundo. Y aquí es donde saca a la palestra uno de los conceptos más bestias de toda la historia de la filosofía, el logos. Para Heráclito, el logos es como la ley oculta del universo, el patrón racional que gobierna todo ese cambio. Aunque no lo pillemos a la primera, hay un orden, una lógica interna que lo dirige todo. Vale, pero ¿de dónde sale ese orden? Heráclito pensaba que nacía de la tensión, de la lucha entre contrarios. A ver, piénsalo. Tenemos el concepto de salud porque existe la enfermedad. Hay paz porque hay guerra. Esta pelea constante entre opuestos no es un error que va, es precisamente el motor que genera el equilibrio y la realidad tal y como la conocemos. Y como todos los filósofos de su época, él también buscaba el arjé, ese principio fundamental de todo. ¿Y cuál eligió Heráclito? Pues el fuego. Y la verdad es que tiene toda la lógica del mundo, ¿a que sí? Piensa en el fuego. Es el símbolo perfecto del cambio constante. Consume, transforma, nunca, jamás está quieto. Bueno, pues ahora arrarraos bien porque damos un giro de 180 grados. Nos vamos al extremo contrario, al otro campeón del debate, Parménides de Elea. Y su postura es un rechazo total, radical, del mundo que vemos, oímos y tocamos. Parménides escribió un poema sobre la naturaleza, donde deja clara una distinción que es clave. Dice que hay dos caminos para conocer. Por un lado, la vía de la verdad, a la que solo se llega usando la lógica, la razón pura. Y por otro, la vía de la opinión, la doxa, que es el camino de los sentidos, un camino que según él nos engaña. Y esto, en su momento, fue una auténtica bomba. Lo que Parménides está diciendo, básicamente, es: oye, no te creas nada de lo que ves o escuchas. Tus sentidos te mienten. Para él, la única herramienta de fiar para llegar a la verdad es la cabeza, el pensamiento puro y duro. Vale, vamos a seguir su lógica paso a paso, porque es un argumento de hierro. Su punto de partida es, en apariencia, súper simple. Lo que es, y lo que no es, pues no es lógico. Ahora piensa, para que algo cambie, tendría que pasar de ser a no ser, o mezclarse con el no ser. Pero claro, si lo que no es no existe, ni siquiera podemos pensarlo. Por lo tanto, la conclusión, por pura lógica, es demoledora. El cambio no puede existir, es una ilusión. Entonces, si el cambio es una ilusión, ¿cómo es la realidad de verdad, según Parménides? Pues es una sola cosa, única, eterna, o sea, sin principio ni fin, inmóvil, inmutable, perfecta y completa. Imagina una esfera maciza, perfecta, que no se mueve y nunca cambia. Vamos, que no tiene absolutamente nada que ver con el mundo de colores, sonidos y movimiento que nos muestran los sentidos. Y con esto llegamos al meollo de la cuestión, al corazón del debate. Estamos ante un choque de trenes sobre algo fundamental. ¿Cómo podemos conocer el mundo? ¿Qué fuente de conocimiento es la buena, la que vale?
Esta tabla lo deja clarísimo. Por un lado, Heráclito, la fuente de conocimiento son los sentidos y la realidad es un cambio constante ordenado por el logos. Por el otro, Parménides, la fuente es la razón pura, la realidad es una unidad que no cambia y todo lo demás, el cambio, es solo una opinión, una ilusión. Y aquí está la clave de todo, ¿eh? Esto no es solo una disquisición abstracta sobre qué es real, es una pregunta sobre el método, sobre cómo buscar la verdad. ¿Tenemos que fiarnos de la experiencia, de lo que observamos, como Heráclito, o tenemos que fiarnos solo de la lógica pura, como Parménides? Empirismo contra racionalismo, en su primera gran batalla. Este cara a cara, como es de imaginar, no tuvo un ganador claro. De hecho, lo que hizo fue abrir la caja de Pandora dejando un montón de preguntas súper profundas que iban a marcar la filosofía para siempre. El resultado fue una paradoja monumental. Nos quedamos con dos mundos. Por un lado, el de Heráclito, el mundo que vemos si tocamos, lleno de cosas distintas y que no paran de cambiar. Y por otro, el de Parménides, el mundo que nos dicta la lógica, único, eterno, inmóvil. Y la cosa es que parecían totalmente incompatibles. Y esta se convirtió en la gran pregunta a resolver para todos los que vinieron después. A ver, ¿cómo es posible que la razón nos lleve a una conclusión y los sentidos a la contraria? ¿Cómo podemos encajar el ser único de la lógica con los muchos seres, las muchas cosas que vemos a nuestro alrededor? A partir de este lío, la filosofía tomó básicamente dos caminos. Por un lado, estaban los que siguieron a Parménides, intentando explicar por qué este mundo que vemos es una especie de espejismo. Y por otro, estaban los que querían salvar lo que vemos, los fenómenos, y para ello propusieron que el principio de todo, el arjé, no era una sola cosa, sino muchas. De ahí salieron ideas como los átomos o los cuatro elementos. De hecho, se podría decir que los dos gigantes que vinieron después, Platón y Aristóteles, dedicaron gran parte de su obra a resolver este marrón. Todo el sistema de Platón, con su mundo de las ideas, y el de Aristóteles, con sus conceptos de acto y potencia, en el fondo son intentos increíblemente complejos y sofisticados de dar una solución definitiva a este problema que heredaron de Heráclito y Parménides. Y así terminamos, volviendo a la pregunta del millón, una pregunta que nos dejó este debate y que, si lo piensas, sigue muy viva hoy en día. ¿Qué es más real? ¿El mundo que percibimos con los sentidos, ese río que no para de cambiar, o el mundo que construimos con la razón, esa roca perfecta e inmóvil? La pregunta queda en el aire, y quizás la respuesta sigue ahí, esperando.